Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermana Wilma, bendiciones. Dios te bendiga, Eva, bendiciones para Sharon, Vicky, para Andrés, gloria a Dios. Y así de a poquito, como siempre, todos los martes a las 20 horas se van sumando los hermanos, las hermanas y aquellos oyentes que nos siguen aún a la distancia. Gloria a Dios. Un día muy especial, ¿no es cierto? En el día de hoy, no sé en sus casas, pero acá se sienten los truenos, así que gloria a Dios. Confío que en el día de hoy tendremos un hermoso tiempo de compañerismo alrededor de la palabra. Hermana Luz, que el Señor le bendiga ricamente, hermana. Hermana Estela, bendiciones, hermana. Lo mismo que para nuestro hermano Nehemías. Dios le bendiga, hermano Nehemías. Sí, pero cada quien, por la gracia del Señor, puede estar disfrutando y bajo el amparo del techo, el abrigo que el Señor Jesucristo nos brinda, ¿no es cierto? Dios te bendiga, Esther. Hermana Miriam, Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. Ahí se siguen sumando hermanos a esta transmisión. Gracias, Padre. Hoy tuve una petición especial en esta tarde por un joven que se había ido de su casa. Hicimos la oración. No sé si van a tener quizás, Dios te bendiga, Belén, hermano Gaete, Dios le bendiga. No sé, seguramente quizás en la radio pueden llegar a tener, hermano Nehemías, un pedido de oración por un joven. Estaba desaparecido, me llamaron, la hermana esa que va con su esposo a las reuniones de su casa, hermano Nehemías, me pasó el teléfono, llamé a esta persona, hice la oración y el muchacho que creo que estaba desaparecido hace un día, regresó a su casa. No puedo decir más porque no conozco. Todavía me dijo la mamá que estaba un poco ido, le dije que aprovechara que hoy iba a estar la audición radial para que ustedes, hermanos, desde la audición radial puedan hacer la oración por este joven. Sí, hice la oración y a los minutos el muchacho que estaba desaparecido apareció en la casa de su madre. Así que vemos cómo Dios responde a la oración, lo cual tendría que fortificarnos aún más. Hay cosas que yo no les cuento, hermanos, pero Dios es misericordioso. En cuanto a mí respecta, lo que hace es fortificar mi fe, no disminuirla, sino por el contrario, la fortifica. Sé que Él está aquí presente. Dios te bendiga, Marcelo, hermano Roberto, Dios te bendiga. Y la verdad es alentador. Estoy esperando, hermano, que
que el Señor haga algo aún más elevado. Si es que nuestra fe tiene que elevarse, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Siempre, como les he dicho, estoy a la expectativa que en algún momento el Señor o un ángel del Señor aparezca. Hermano Branham tuvo la presencia del ángel durante toda su vida. ¿Y por qué no nosotros no podemos confiar en que esa presencia la vamos a tener? Sí, hermano Nehemías, yo después le voy a pasar el nombre de la mamá del joven, porque ahora no lo recuerdo, lo tengo acá en el WhatsApp. Así que en cuanto termine, por las dudas, usted, cuando terminemos la transmisión de este momento, usted me envía un WhatsApp para que no se me disipe mi mente, y ya le paso para que ustedes refuercen esa oración. Insisto, el muchacho estaba desaparecido, se había ido de su casa, y la madre estaba desesperada, obviamente. Así que hice la oración y al rato nomás, o sea, hablé con la madre, hice la oración, le mandé el audio a la madre y a los minutos nada más la madre me responde diciendo: él ahora está aquí en casa, pero que no estaba todavía en su mente cabal, podría decir. Así que dije que íbamos a estar orando en la audición radial. Y ojalá se vayan sumando muchos más. Gracias, hermano Nehemías, gracias. Es muy importante. No debemos aprovechar estos últimos tiempos, hermano. Insisto, si usted puede hacer algo para la gloria del Señor, hágalo. No sea escaso, hermanos, hermanas, no sean escasos. Todo lo que ustedes puedan hacer para el Señor, para el servicio, para propagar este evangelio, háganlo ahora, porque no sabemos cuándo esto se va a cortar. A veces podemos pensar humanamente, sí, bueno, hay tiempo, no creo, muchas veces decimos, ¿no es cierto? No creo que sea tan así. Dios te bendiga, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Ahí el hermano Nehemías va a tomar nota. Hermano Nehemías, tome nota por este hermano. Si mi memoria no me falla, Luis, me corregís, por favor, de Venezuela. Creo que era de Venezuela, y si no, me corregís, por favor, para que el hermano Nehemías pueda tomar nota. Y vamos a orar para que el Señor te dirija, hermano. Que realmente Dios apareje tu vida. Que Dios apareje tu vida. Nosotros estamos ahora regresando acá, recuerden que estamos terminando la lectura de las 7 edades de la Iglesia. Y sinceramente le estuve pidiendo al Señor en cuanto a que Él me revelara qué era lo que realmente debemos abordar próximamente. Ya que le digo, estamos terminando el libro. Dios te bendiga, Maricel, Dios te bendiga mucho. Entonces, no sé, yo no lo sé, hermanos, pero lo único que sé es que recuerda que yo ahora hace rato que no hago la transmisión de aquella porción que había titulado, y mantengo el título, A tiempo y fuera de tiempo. Entonces hoy en mi caminata diaria que tengo que realizar, estaba buscando y estoy buscando del Señor para que digo, Señor, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? En varios mensajes que he leído últimamente, una y otra vez el profeta nos recalca de que la cita aquella donde el Señor Jesucristo dice: yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. Entonces dije, bueno, el Señor va a tener que mostrar
¿Cuál va a ser el próximo paso? Para que no sea algo de mí mismo. Surgió el tema de la radio, no esperado por mí desde ya, y está funcionando. Bueno, gloria a Dios. A alguien le va a servir. La simiente predestinada va a hacer contacto con eso. Así como ustedes están ahora oyendo, la simiente predestinada va a dar con el predestinado. La palabra no puede volver vacía. Amén. La palabra no puede volver vacía. Mientras ustedes se van preparando y yo voy a iniciar la lectura en la página 419, donde está el resumen de las edades de la iglesia, vuelvo a recordarle nuestros días de reunión. Tenemos cultos, mañana miércoles culto de oración a las 19:30 horas, día sábado a las 18:30 horas y día domingo a las 10 de la mañana. Nuestra dirección, Tabernáculo Palabra Fiel, estamos ubicados en la calle 142, número 1209, esquina 12. Amén. Y muy, repito siempre, muy cerquita de la estación Berazategui, a 2 cuadras nada más de la avenida principal, que es la calle 14, nosotros estamos calle 12 y 142, justo en la esquina está el tabernáculo. Y además, a 4 o 5 cuadras de la estación de ferrocarril, donde también pasan todos los transportes públicos, colectivos, insisto, ferrocarril, y en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, que justamente la bajada de la autopista está sobre la calle 14, insisto, que es la avenida principal de acá de la ciudad. Así que el acceso para aquellos que quieran visitarnos es muy sencillo. Si quieren dejar un mensaje, una pregunta, una petición de oración, recuerde que nuestra dirección de mail es la siguiente, en minúscula, Tabernáculo Palabra Fiel, todo juntito, vuelvo a repetir, Tabernáculo Palabra Fiel, @gmail.com. Gloria sea al Señor, quien les habla el hermano Daniel, confiando que el Señor en esta tarde pueda bendecirnos una vez más. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a comenzar entonces con la lectura en la página 419. El profeta dice así: la tercera edad reveló por el espíritu de profecía que la iglesia mundana aceptaría al nicolaísmo como una doctrina. La separación entre el clero y el laico creció desde la verdad bíblica de los ancianos, es decir, pastores de manadas locales, gobernando la manada por medio de la palabra, hasta llegar a los hechos de los nicolaitas. Situación en la cual el clero se colocó en grados de dignidad, uno sobre otro, fórmula sin ningún fundamento en las Escrituras. Luego se transformó en un sacerdocio que colocaba al clero entre Dios y el hombre, concediendo al clero ciertos derechos, mientras todo el tiempo negando al laico los derechos que Dios le había dado. Eso fue usurpación. En esta edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la iglesia como si fuera palabra de Dios, lo cual no lo era en ninguna manera. Pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios, y en eso la doctrina fue anticristo. Quisiera hacer mi primer pausa. ¿Qué cuidado, mis hermanos, tenemos que tener luego de las advertencias bíblicas? Y lo voy a referir una vez más, si ustedes me tienen un poquitito de paciencia. En Mateo,
en Mateo, en el capítulo 24, Mateo, capítulo 24, para aquellos que tienen su Biblia a mano y quieran acompañarme, dice en el versículo 11 en adelante, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Vemos que en distintos pasajes siempre la advertencia bíblica es referida a los falsos profetas. Y si realmente hay un tiempo complejo y difícil y engañoso, como dijo el hermano Branham, tomando las Escrituras, es este tiempo, hermano. Acuérdese de esto, para que ustedes me comprendan un poquitito más a lo que quiero referirme. Sabemos que Satanás era el ángel más grande, más hermoso, y esa naturaleza él la transmite o la ha transmitido en todos sus hechos, en todos sus hechos. La gente ingenuamente y en ignorancia queda cautivada con el esplendor de grandes iglesias, de grandes predicadores, fijándose en las apariencias. Nosotros en el tabernáculo, para aquellos hermanos que asisten especialmente los miércoles, del cual, hermano, están aflojando bastante, pero les recuerdo que los días miércoles es día de oración y ustedes aquí van a escuchar la palabra de Dios, independientemente que predique el hermano Daniel. Estamos escuchando algo muy precioso. En este momento estamos escuchando Presente Estado de mi Ministerio, predicado por el hermano Branham. Y vemos cómo el profeta nos va enseñando, indicando cómo la mayoría de los ministerios al final de la carrera son abandonados. La gente en sus razonamientos, esquivos en la fe, consideran que es mejor donde hay mucho ruido, mucha música. ¿Y qué decepción podemos llegar a llevarnos? Recuerde que quien dirigía los coros angelicales era Satanás, hermano. Por eso él le puede poner ritmo. Por eso él puede tomar la música y por medio de la música pervertir al ser humano. Siempre asociado con lo hermoso, siempre asociado con lo sensual, musicalmente hablando. Cuidado, hermanos. Pero Satanás no podría hacer nada si no hubiera existido un grupo de hombres caídos de la gracia que prefirieron los lugares de preeminencia a la palabra. De los lugares de preeminencia a la palabra. En vez de quedarse con la palabra, se soltaron de la palabra para alcanzar posiciones eclesiásticas. Nicolaísmo. Recuerde lo que el profeta nos enseña en las 7 edades de la iglesia cuando nos habla de nicolaísmo. ¿Qué es nicolaísmo? Es conquistar al laico. Por eso, cuando se empieza a predicar la verdad, fíjese que el Señor Jesucristo, cuando Él les predicó duro aquel día, diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, su iglesia prácticamente se vació. ¿Quién quedó? Él y un grupo pequeño. Cuando la multitud se fue, cuando los 70 se fueron y quedó el grupo de los 12, Él los encaró y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? La famosa respuesta del apóstol Pedro, ¿a quién iremos?
si solamente tú tienes palabra de vida eterna. No se deje engañar, hermano. No digo que si la iglesia está bonita, eso está mal, no. Solo digo no poner énfasis a aquellas cosas de preeminencia, sino a las cosas sencillas. Si hay una persona que fue sencilla en esta edad, fue el mensajero. El profeta de esta edad fue un hombre sencillo, pudiendo haber sido, como él mismo lo declara, un hombre rico, prefirió ser un hombre sencillo, humilde, pero quedarse con la palabra. Quedarse con la palabra tiene un precio, hermanos. Y no todos están dispuestos a pagar el precio. La tentación de la preeminencia es muy grande. La tentación de la preeminencia es muy grande. ¿Para qué ocupar un lugar donde uno no es llamado, hermano? Si luego tendremos que dar cuenta, como dice la Escritura en Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros para no recibir mayor condenación. ¿Qué tiene que hacer alguien que no es llamado? Y querer convertirse en maestro, pastor, apóstol, cuando no tiene ningún llamamiento. Solo preeminencia, fama. Gloria sea al Señor. Y de esa manera se apoderan de los laicos, la mayoría ignorantes de la palabra. Y no con esto les quiero faltar el respeto a ninguno de ustedes, cuando les digo continuamente, hermanos, hermanas, lean, por favor, lean. Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, hermanos. Es muy fácil engañar al ignorante, muy fácil. Pero no es tan fácil engañar al instruido. ¿Cuánto más si en lo natural sucede eso? Imagínense en lo espiritual. Amén. Por eso se fue filtrando ese espíritu nicolaíta. De a poco se fue apoderando de la iglesia, quitándole los derechos a la gente. En esta edad, dijo, llegó a ser una doctrina, fue establecido en la iglesia como si fuera la palabra de Dios. Dios le bendiga, Néstor. No sé quién es, pero que Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. En esta edad llegó a ser una doctrina. Fue establecido en la iglesia como si fuera palabra de Dios, lo cual no lo era en ninguna manera. Pero el mismo clero lo llamó la palabra de Dios y en eso la doctrina fue anticristo. Hermano Lacey, Dios te bendiga, hermana. Un placer saludarte. Al día de hoy, muchos de estos falsos profetas, esgrimen sus propias teorías, esgrimen sus propios pensamientos, bajo el título Dios me habló. Acá vemos como el hermano Branham en la página 420 de las Edades de la Iglesia, dice, el mismo clero lo llamó la palabra de Dios. El clero, los hombres llamaron a sus herejías palabra de Dios. Un pueblo ignorante donde la jerarquía eclesiástica le dice que eso es la palabra de Dios al día de hoy, hermano, no porque está escrito en el mensaje, porque el profeta dijo, pero hermano, muéstrelo.
Ah, qué privilegio, hermana Emiliana, que usted esté conectada. Mis respetos a su persona, hermana, lo mismo que a cada una de sus hijas. Entonces, el clero lo llamó la palabra de Dios y eso fue una doctrina anticristo, una doctrina anticristo. Dice así: siendo que el gobierno humano no es nada menos que política, la Iglesia llegó a estar mezclada en la política. Este enredo recibió la bienvenida de un emperador dictador, quien unió la política de la Iglesia con la política del Estado. Y por la fuerza estableció la Iglesia falsa. El profeta, entre paréntesis, coloca acá la religión falsa de Satanás, como si fuera la religión verdadera, y por medio de distintos edictos de muchos emperadores hallamos a la Iglesia falsa con poder del Estado, destruyendo la vid verdadera aún más ávidamente. Mi hermano y mi hermana, teniendo prácticamente toda la mecánica lista, preparada, así como Dios está aparejando su novia, pero Satanás, el anticristo, también tiene toda la mecánica preparada. Imagínense cuando venga la apretura, hermano, con esas uniones políticas. ¿Qué va a pasar con nuestras iglesias, de las cuales estamos advertidos? De la cual estamos advertidos. ¿Cuál será el tema? Cerrarán nuestras iglesias. Cerrarán nuestras iglesias. Cerrarán nuestros tabernáculos. Pero también hay una advertencia que el hermano Branham nos dice, que algunos, pretendiendo servir a Dios, para que no cierren sus iglesias, para mantener las ofrendas, para mantener los diezmos, para mantener popularidad o lo que usted quiera, pero van a aceptar. Porque ellos pensarán, como dijo el profeta también, y ustedes tienen los libros, hermano, agarre este mensaje, las 7 edades de la iglesia, que de todas maneras por lo menos es mejor servir así a Dios que estar fuera. Servir a Dios así. Ahora, qué raro que obra Dios, ¿no? Dios puede colocar a un hombre como Pablo, un tremendo predicador, hermano. Un hombre con unción, con revelación. Un hombre que podía levantar los muertos, sanar a los enfermos, con gracia para predicar el evangelio. Y tenerlo por años preso. ¿Para qué sería que Dios lo tuvo preso? ¿Quién hubiera escrito las cartas del Nuevo Testamento? Usted puede decir, bueno, Dios tendría algún otro reemplazo, pero no. Cuando el Señor tomó la dirección de la vida del apóstol Pablo, le dijo a Ananías, a ese cristiano, que fuera y se encontraran con Saulo en aquel tiempo, porque Saulo había visto una visión que un tal Ananías venía y le bautizaba en el nombre de Jesucristo. Usted sabe que Ananías no quería ir, siempre lo predico esto, no quería ir, no quería saber nada con Pablo. ¿Cómo iba a querer saber algo con Pablo cuando Pablo era un perseguidor de los cristianos? Pero el Señor le instó a este varón Ananías diciendo que fuera, porque instrumento escogido me es este. El instrumento escogido por Dios pasó hambre, desnudez, cárcel, naufragio. No fue sencillo. Es extraño, ¿no es cierto?, que Dios llame a un hombre para luego hacerle pasar tantas vicisitudes. El verdadero propósito de Dios. Y luego, al final, teniéndolo en una cárcel para que él escribiera y mandara cartas aquí, cartas allá.
que si Pablo hubiera estado en la obra misionera, si Pablo hubiera permanecido en la obra misionera, no hubiera podido dedicar tiempo a escribir las cartas que hoy nosotros, después de casi 2000 años, todavía las estamos leyendo. Todavía estamos leyendo aquellas inspiraciones de Dios a través de Pablo, que tanto bien nos hace y tanta dirección espiritual recibimos por medio de estas escrituras. Por eso Dios hace cosas que nosotros no creemos. Más bien, casi hasta el punto de que muchos niegan que eso es la voluntad perfecta de Dios, pero es la voluntad perfecta. Es la voluntad perfecta, y que luego de que Dios utilizó de esta manera y Pablo pasó una vida muy dura, con tantos reveses, permite que lo decapiten. ¿Qué mejor resurrección tendrá Pablo, no es cierto? Seguimos con la lectura, mi hermano. Gloria sea al Señor. Aunque debe decirlo, la vida verdadera no estaba totalmente separada de esta doctrina. Con eso no quiero decir que la vida verdadera haya establecido en alguna ocasión las ideas nicolaitas como una doctrina. No fue así. Pero aquel gusanito de muerte continuó chupando la vida de la vida verdadera con la esperanza de que algún día cayera. Aún entre la misma iglesia verdadera había quienes Dios había llamado como sobrestantes, que estaban cargando ese título para significar un poco más que solamente una responsabilidad local. No existía el entendimiento claro de Pablo en la iglesia de ese tiempo, porque Pablo había dicho: y glorificaban a Dios en mí. Esto está en Gálatas capítulo 1, verso 24. Sin importar qué autoridad tenía Pablo, él mantenía a la gente mirando a Dios, de quien procede toda autoridad. Me encanta este párrafo, hermano. Pablo, él mantenía a la gente mirando a Dios. ¿Recuerdan cuando el hermano Branham dice que el reino de Miguel no era tan bello como el que proponía Satanás? Cuando nosotros leemos por lo menos, por ejemplo, Isaías 53, le veremos sin hermosura para que le deseemos. En la hermosura del carácter, en la hermosura de la santidad, no en la hermosura de la apariencia. Dios utilizó hombres como Moody, uno que tenía una voz gangosa. Dios utilizó a Moisés, un tartamudo. Dios utilizó en esta edad a William Branham, un hombre que tenía un lenguaje campesino. Claro, la gente que quiere, educados, sabios, inteligentes, intelectuales, de una perfecta dicción, o lo que ustedes quieran, hermano, pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la palabra? Ahora, yo sé que Pablo sí que era un hombre instruido, fino, de educación, pero Dios lo levantó con un propósito. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, que él tuvo todo lo que él sabía, lo tuvo que tener por basura para aprender de Cristo. Y nosotros, hermanos, ¿de quién queremos aprender? Mejor que tengamos una visión realmente más profunda y no tan superficial. No tan superficial, no seamos superficiales. No nos conformemos con ni algunos que ni siquiera eso, no, pero supongamos que todos
pudieran participar de los 3 cultos que tenemos a la semana, miércoles, sábado y domingo. Y si ustedes saben perfectamente que la gran mayoría ni siquiera asiste a los 3 cultos. Hay algunos que asisten a un solo culto, ya sea un sábado, ya sea un domingo. Algunos con una poquita más de capacidad vienen sábado y domingo. Y hay otros hermanos fieles que a pesar de todo, miércoles, sábado, domingo. No está mal, pero todavía, si ustedes hermanos y hermanas se quedan solamente con el cultito, todavía es superficial. Hermano, ¿y entonces qué debo hacer? Escudriñar las Escrituras, ore, reflexione, que sea la ley del Señor, su gozo, su alimento de día y de noche. A ver si me aguarda un segundito. Bienaventurados, Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, felices. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados. ¿Quiénes? Los perfectos de camino. Amén. Bienaventuradas, ¿quiénes? Los que guardan su testimonio, guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amén, hermanos. Amén, Roberto. Amén, hermana Estela. Bienaventurados. Bienaventurados. Por eso, no se deje amedrentar por situaciones. No se deje llevar por comentarios. Todo eso va a ser tropiezo en su camino, hermano. ¿Recuerdan lo que hablamos no hace mucho, aquellos hermanos que pertenecen al tabernáculo, cuando les estuve hablando de la mujer de Lot, que echó esa última mirada allá atrás a la familia, los bienes y todo lo que había dejado en Sodoma? No pudo avanzar más. La Escritura dice que se convirtió en una estatua de sal. En verdad, no me preocupa si era de sal, de un mármol o lo que fuera. Simplemente no pudo avanzar más. No pudo avanzar más. Y si usted empieza a mirar a la izquierda y empieza a mirar a la derecha y no se preocupa en estar atento a la palabra de Dios, usted se va a detener. Y luego será uno de aquellos que dijeron, ¿cómo no era necesario que no dijo la palabra que iba a haber un rapto? Sí, y ya sucedió y no se dieron cuenta. Por eso, que Dios nos ayude, que nuestro espíritu esté alerta, que nuestro oído espiritual esté atento a aquella voz del sube acá. Entonces, repetimos, sin importar qué autoridad tenía Pablo, él mantenía a la gente mirando a Dios, de quien procede toda autoridad. Pero el clero siempre estaba mirando hacia la dirección divina, además de la dirección humana, y así dando honra donde ésta no correspondía. Hallamos que la iglesia verdadera estaba manchada con cosas humanas. Ahora, con nicolaísmo ya establecido, sucesión apostólica, ministros colocados, pastores elegidos por votos, etc., solamente era un paso más adelante para que la iglesia falsa entrara en baalanismo.
El segundo paso hacia la profundidad de Satanás ya estaba en progreso. Este segundo paso fue la doctrina de Balaam, en Apocalipsis capítulo 2, verso 14, con la cual Balaam enseñó a Balac cómo hacer tropezar a los israelitas por medio de una reunión unida. Allí los huéspedes hicieron dos cosas adicionales en contra de la palabra de Dios. Usted recordará que Balac necesitaba ayuda para preservar su reino. Él llamó al hombre más espiritual de su día, Balaam, quien dio el consejo que enredó y destruyó a Israel. Fue, en primer lugar, la sugerencia que se unieran para hablar acerca del problema, comer frutos y aparejar las cosas. Porque desde luego, en entenderse el uno al otro, se aprovecha mucho. Pues una vez que se entienden, entonces se puede proseguir. El siguiente paso sería adorar juntos. Y, desde luego, un poco de esfuerzo aparte del amo de casa, por lo regular, logra que los huéspedes hagan mucho más de lo que pensaban hacer. Ahora, eso no sucedió solamente allá en la Iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, sino también en la Iglesia del Nuevo Testamento, porque hubo un emperador que, como Balac, necesitaba ayuda para asegurar su reino. Constantino invitó al cristianismo nominal, la primera iglesia cristiana de Roma, para que le ayudara a conseguir el respaldo de los cristianos, siendo que era un cuerpo muy numeroso. El resultado fue que el Concilio de Nicea del año 325, allí se congregaron los cristianos nominales y los cristianos verdaderos, de acuerdo con la invitación de Constantino. Los cristianos verdaderos no tenían ningún negocio asistiendo a tal reunión. A pesar de todo lo que Constantino pudo hacer para unirlos, los creyentes verdaderos reconocieron que no estaban en su debido lugar y se fueron. Pero a los que permanecieron, Constantino dio parte de la tesorería del Estado, juntamente con poder político y físico. La gente fue introducida a la adoración de ídolos y al espiritismo, porque estatuas con nombres de santos fueron colocados en los edificios y la gente fue enseñada a conferir con los muertos u orar a los santos, lo cual es nada menos que el espiritismo. En vez del alimento que el hombre en verdad necesita, es decir, la palabra de Dios, fueron dados credos, dogmas y ritos, los cuales también fueron ejecutados por el Estado, y sobre todo les dieron 3 dioses con el nombre triple, compuesto del único Dios verdadero. Y el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo fue puesto a un lado para dar lugar al bautismo pagano en 3 títulos. Los creyentes verdaderos no debieron haber ido, pero se habían alejado mucho de la verdad y ahora ellos también perderían el entendimiento de la divinidad o la deidad y aceptarían títulos en vez del nombre para el bautismo. Amén. Mire, hermanos, yo voy a decir algo. Y quizá va a sonar raro. Muchas veces hablamos del compañerismo aquí, del compañerismo allá, del compañerismo por el otro lado. Procuro tener mucho cuidado de eso. Mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Justamente porque a veces el contacto nos hace que tomemos cosas impropias, indebidas de un lado y las traigamos a nuestro hogar.
ustedes papás, ustedes mamás, saben que nuestros hijos, normalmente, hablando de un papá y una mamá cristianos, bien cimentados, pero los hijos tienen que recibir educación, tienen contacto en las escuelas, yo digo escuelas por no hablar de iglesias, con muchos espíritus, tienen contacto con muchos espíritus a través de sus compañeritos. Tenemos contacto con muchos espíritus a través de las amistades. Y muy sutilmente por ese medio se pueden filtrar doctrinas. Hermano Daniel, pero como muchas veces he escuchado decir, infinidad. No, pero son creyentes del mensaje. Yo la verdad, hermano, sinceramente, no me convence eso de que sí son creyentes del mensaje. Bueno, quiero saber cuál es su formación doctrinal. O ustedes, papás o mamás, permiten que sus hijos y sus hijas se junten con cualquiera. ¿Sabe? Fíjese lo delicado que es esto. Lo delicado, y acá acabamos de leer una porción muy importante, que desde el principio, Caín y Abel, y la línea de los cainitas y el resto, los hijos de Dios, Dios mismo se encargó de separarlos. No, bueno, Caín cometió un error, vamos a perdonarlo y se acabó. Fíjese, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Dios los había separado. ¿Qué hicieron ellos? Se volvieron a mezclar. No era la voluntad de Dios. Cuando llegamos al Antiguo Testamento en cuanto al establecimiento de Israel, la orden era que no se mezclaran con el resto de los pueblos. ¿Para qué? Para que no tomaran las costumbres, que no dieran sus hijas a los varones de aquellos lugares, ni que tomaran mujeres, porque los iban a hacer caer. Mire, Salomón, un hombre con un don de sabiduría terrible, ¿cuál fue su problema? ¿Por qué cayó? Por causa de las esposas que él tomó, que lo llevaron a la idolatría. Dios había hecho una promesa y por eso no lo destituyó a Salomón en aquel tiempo. El problema vino después. Lo que a veces parece tan simple, tan sencillo, no lo es, hermano. No lo es. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude verdaderamente. Porque vosotros me sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo seremos una nación santa, separada, si estamos enredados y mezclados con todo? En algún lado hay una falla. Tenemos que limpiar el campamento. Dios, por medio de su palabra, está llamando. Salid de medio de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no recibáis, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo martes. Hemos llegado a la página 422. Página 422. Los creyentes verdaderos no debieron haber ido, pero se habían alejado mucho de la verdad. Dios les bendiga, hermanos queridos. Será el próximo martes a las 20 horas. Recuerden que mañana miércoles
19:30 tenemos nuestro culto de oración. Día sábado tenemos nuestro culto general a las 18:30, domingo a las 10 de la mañana. Gracias, hermana Wilma, por su saludo. Recuerden también que pueden por este medio acá, como el saludo que deja nuestra hermana Wilma y cada uno de ustedes, su petición, su saludo o lo que usted considere, puede dejarlo por acá o puede enviar su mail, su mensaje a tabernaculopalabrafiel@gmail.com y ahí le recibiremos. Y también ahora, luego de que yo cierre acá, hermano Nehemías, le voy a dar el nombre por cual tenemos que orar. Dios te bendiga, Eva. Hermano Miguel, que el Señor le bendiga. Hermana Roxana, que el Señor le bendiga. Dios mediante, entonces ya mañana nos encontraremos a las 19:30 para nuestro culto de oración. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar del otro lado, aquellos amigos que nos han visitado en el día de hoy. Ha sido un gozo, una alegría compartir con ustedes. Espero que estas pocas palabras hayan sido de utilidad y bendición para sus vidas. Recuerden, hermanos, estamos en un tiempo engañoso, y tenemos que estar muy alertas, bien preparados. Recuerden, mis hermanos, que las vírgenes prudentes, cuando llegó el momento, apenas tenían aceite para ellas, apenitas. Imagínense si, como dijo el Señor, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Seamos sobrios y velemos. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias una vez más por estar ahí. Un gran shalom.